Buenos días chicos, espero que estén bien. Yo estoy en mi casa, de acuerdo a lo que hablé con el doctor Steger, tratando de grabar unos instructivos para la clase que no pude dar ayer, teniendo en cuenta que el próximo miércoles es feriado y quizás, si Dios quiere y todo sigue bien, ya el 1 de junio yo me estaría reintegrando. Pero la idea es que yo grabe esta clase, les explique algo, les voy a subir no solo el video, sino también un Word, donde ustedes van a poder leer todo esto que van a escuchar ahora, así pueden realizar una actividad práctica sobre este tema. De esta manera evitaremos que pierdan esta clase. Les cuento que el tema que teníamos que tratar en el día de ayer nosotros es test de hipótesis. Hablar de un test de hipótesis o una prueba de hipótesis en realidad significa que uno ponga a prueba una hipótesis ya existente, quizás una hipótesis histórica, quizás una hipótesis que ha sido generada en otro lugar, que no corresponde con nuestra naturaleza o con nuestra realidad, y uno tiene una idea de que los datos que corresponden a nuestra situación difieren de esa. Por ejemplo, supongamos que la Iglesia Adventista a nivel mundial hace una publicación que dice que por iglesia la media de bautismos anuales es de 30. Y a mí me parece que en mi iglesia la media de bautismos anuales no es 30, ya sea porque estoy en un lugar en donde quizás hay una apertura mayor y supera ampliamente ese número, o bien al contrario, porque estoy en un lugar donde realmente me cuesta muchísimo la predicación y el número de bautismos es muy inferior a ese. Entonces, lo que yo hago es enfrentar mi realidad, que sería la de mi iglesia, contra la hipótesis general, que en este caso sería la conclusión de la Iglesia Adventista a nivel mundial. Eso es un test de hipótesis, en donde uno puede llegar a pensar, a determinar que los datos de su iglesia realmente cumplen con la conclusión a nivel mundial, o que no lo cumplen, que es mayor o que es menor. Para poder trabajar con test de hipótesis, se trabaja con probabilidad, que en realidad no es un tema que nosotros tengamos dentro de nuestro área de trabajo, pero sí les voy a presentar simplemente una distribución de probabilidad que es la que se trabaja en estos temas. Como ustedes verán, acá hay una campanita de Gauss que en realidad las áreas de esta campana nos permiten determinar la probabilidad de que nuestra conclusión sea cierta o no. Yo no les voy a enseñar a manejar toda esta tabla porque en realidad no tiene sentido cuando nosotros no es área de nuestro trabajo el trabajar con probabilidades. Simplemente se las estoy mostrando para que ustedes puedan ver de dónde van a salir los valores que a nosotros nos van a permitir realizar los test de hipótesis que haremos a continuación. Se trabaja todo en base a una curva que se llama la curva normal y que mediante el cálculo de áreas nos permite determinar la posibilidad de estar con una conclusión cierta o no. Habitualmente se trabajan con 3 niveles de confianza. Los niveles de confianza con los cuales trabajamos son el 90, el 95 y el 99% de confianza. ¿Qué quiere decir? Que mi conclusión tiene un 90% de certeza de estar en lo correcto, o un 95 o un 99 de certeza de estar concluyendo algo correcto. Obviamente, antepuesto con o contrapuesto, en realidad, tenemos el margen de error. Si yo tengo un 90% de certeza de estar con una conclusión, que mi conclusión es cierta, tendré un 10% de posibilidad de estarme equivocando. Si tengo un 95% de posibilidad de certeza, tengo un 5% de error, y si tengo un 99% de certeza sobre mi conclusión,
tengo un 1% de posibilidad de equivocarme. Obviamente siempre existe una posibilidad de error. En estadística nunca nada es 100% seguro. Entonces, lo que nos permite calcular justamente la tablita que les acabo de mostrar son los valores que se llaman valores Z, contra los cuales vamos a contraponer nuestros datos y determinar de esta manera si la conclusión o nuestra realidad, ya sea la de nuestra iglesia o lo que estemos queriendo confrontar, pertenece o no a la conclusión general. Esos valores Z se sacan de esa tabla. A ustedes no les voy a pedir que lo saquen de la tabla, ya yo los he sacado y vamos a hacer una tablita parecida a esta que yo acabo de hacer acá, en donde ustedes tienen un valor de Z determinado de acuerdo con el nivel de confianza y de error con el cual queremos trabajar. Cuando uno hace un test de hipótesis, siempre va a haber dos hipótesis. Una hipótesis que es la histórica o la que ya existe, la que conocemos, que puede ser, por ejemplo, en el caso que yo les decía, la hipótesis que me da a mí la Iglesia Adventista a nivel mundial y me dice que hay una media de 30 bautismos por año por iglesia, que se llama hipótesis nula. A esa hipótesis nula siempre le contraponemos una hipótesis que se llama alternativa. Es decir, si no se cumple la nula, se tiene que cumplir la alternativa. O sea, existe la posibilidad, por ejemplo, en el caso que yo les estaba diciendo, que la hipótesis nula diga que el promedio de bautismo por año en la iglesia adventista es de 30 por iglesia. Entonces, yo estoy pensando que en mi iglesia pueden ser más, menos o diferente, que no es 30. Entonces, yo le voy a contraponer, por ejemplo, una hipótesis alternativa, en donde voy a decir que la media no es 30. O sea, está la hipótesis histórica, o la que ha, en este caso, determinado un ente mundial, y la hipótesis alternativa, que es la que a mí me parece de acuerdo a mi realidad. Yo puedo decir, bueno, ellos me dicen que la media está en 30, yo digo que la media no es 30. O bien, podría decir, en lugar de esto, podría decir, no, la media es menor que 30, o decir la media es mayor que 30. En realidad, podemos trabajar con tres tipos de test de hipótesis, que son los que yo medianamente simplifiqué acá. Decir que la media es mayor o igual a un determinado valor y la alternativa va a decir que es menor. Decir que la media histórica es menor o igual a un valor y la alternativa va a decir que es mayor. O decir que la media histórica es igual a un valor y la alternativa va a decir que es diferente a ese valor. Lo importante es que la hipótesis nula y la alternativa, cualquiera sea el caso, se tienen que oponer. Si uno dice mayor, el otro va a decir menor. Si uno dice menor, el otro va a decir mayor. Si uno dice igual, el otro va a decir distinto. Porque la idea es que con el test que yo voy a hacer, una de las dos se tiene que cumplir. Entonces tienen que estar cubiertas todas las posibilidades entre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, si uno trabaja con un 95% de certeza o de confianza, con el primer caso, la hipótesis nula dice que la media es mayor o igual a un determinado valor mu sub 0, la alternativa va a decir que es menor. Si yo trabajo con un 95% de confianza, el 95% de la curva normal tiene que quedar en el sector de mayor, porque yo estoy diciendo en la hipótesis nula mayor. Entonces el 95% queda de aquel lado y el 5% de posibilidad de error va a quedar a la izquierda, del lado del menor, que es lo que dice la alternativa. Fíjense en el caso al revés. Si la nula dijera menor o igual, el 95% está de este lado, donde está el menor, y el 5% donde está el mayor, que es el que corresponde a la hipótesis alternativa. Y si fuera distinto, pasa esto.
voy a tener un 95% centrado alrededor de la conclusión de igual y un 5% en la parte de distinto. Distinto quiere decir que puede ser mayor o menor. Esta es la menos habitual, pero se las muestro. Si fuera que trabajamos con un 99%, la situación quedaría así. Cuando yo digo mayor, el 99% queda a la derecha y el 1% a la izquierda. Si yo digo menor, el 99% queda a la izquierda, el 1% a la derecha. Y si digo distinto, el 99% queda en el centro y el 1% entre las dos colas de la curva. Depende el sector que estemos trabajando, es el valor de Z. Esos valores son fijos y están en una tabla. Es decir, si yo hago esta prueba, el valor de Z que limita acá es menos 1,645. Si yo hago esta prueba, el valor de Z que limita acá es 1,645. Si yo hago esta prueba, el valor que limita es 1,96. Si hacemos cualquiera de los 99, va a ser menos 2,33, 2,33 y menos 2,575 y 2,575. Esos valores son los valores de referencia. Son los valores con los cuales uno va a confrontar su test de hipótesis para determinar qué conclusión sacar. Por ejemplo, vuelvo al caso que había tomado como ejemplo. Yo había dicho que la Iglesia Adventista a nivel mundial me dice que el promedio de bautismos por iglesia por año es un mínimo de 30. O sea que yo plantearía mi hipótesis nula así. O sea, la media es mayor o igual a 30. Un promedio de bautismo por año por iglesia de un mínimo de 30. Entonces, ¿qué voy a contraponer yo a esto como hipótesis alternativa? Lo contrario, si esto dice mayor, la hipótesis alternativa va a decir menor que 30. Ahora, ¿por qué yo le pondría una hipótesis alternativa que diga menor que 30? Y le pondría esa hipótesis alternativa porque mi realidad, yo estoy viendo que en mi iglesia, por ejemplo, los bautismos no superan los 20, supongamos, por año. Entonces, mi realidad no es mayor o igual que 30, sino menor que 30. Entonces, ¿qué necesito saber? ¿Cuál es mi dato, mi realidad? En mi iglesia, la media, supongamos el último año, fue de 20 bautismos. Ese es el dato que necesito. O sea, por algo a mí se me ocurrió que no es este, sino este. A mí se me ocurre que no es mayor, sino menor, porque tengo un dato que me está avalando. El dato me está diciendo que no es mayor que 30, sino menor que 30. Entonces, supongamos que en mi iglesia el promedio de bautismos por año, en los últimos 5 años, supongamos, sea de 20 bautismos. Cuando uno saca un promedio, también va a sacar un desvío estándar. El desvío estándar se indica con una S y supongamos, para nuestro caso, que sea de 5. El desvío estándar era una formulita que nosotros vimos en la primera parte cuando vimos todas las fórmulas de la media y desvío. Ahora, para nosotros estos dos van a ser datos ya dados. O sea, yo voy a tener cuál es el promedio de bautismos en mi iglesia, supongamos 20, y el desvío estándar 5. Eso quiere decir que en algunos años habrá habido 25, en otro habrá habido 15, en algunos 22, o sea, hay una cierta movilidad, por eso hay un desvío estándar. El desvío lo que indica es esa movilidad, no es que todos los años son 20, sino que hay años donde hay más, hay años donde hay menos, entonces ese desvío estándar nos indica justamente esa movilidad. Ahora, mis datos lo voy a confrontar con este valor. Si yo trabajo con un 95% de confianza, mi curva va a ser como la que les mostré recién. Mi curva va a ser así. Como la hipótesis nula dice mayor o igual,
del lado de la derecha estará el 95%, del lado de la izquierda quedará el 5%, que es la posibilidad de equivocarse, y el valor de z que limita esas dos zonas, como ya se los mostré antes, es menos 1,645. Tengo esta realidad. El 95% a la derecha, el 5% a la izquierda, y el valor que está limitando la zona de confianza de la zona de error, que es este. Entonces ahora, mediante una fórmula, que es esta, z igual a la media menos la media histórica dividido el desvío sobre la raíz cuadrada de n, vamos a calcular cuál es el valor de la z que se llama habitualmente z sub m por z muestral. Es decir, la media de mi muestra, esto, menos la media que dice el dato histórico, que son los 30, el desvío, que lo tengo acá, y esta n es el tamaño de la muestra que tomé. O sea, ¿cuántos años tuve en cuenta para sacar esa media? ¿Tuve en cuenta 10 años, 5 años, 4 años? ¿Cuántos años se tomaron en cuenta para sacar esa media? Supongamos que yo voy a trabajar con una n, para hacerla fácil, una n de, supongamos, 9. ¿Por qué 9? Porque tiene una raíz cuadrada exacta, para no complicarme todavía con la calculadora. Entonces, el valor de z muestral va a ser 20 menos 30 sobre 5 dividido la raíz cuadrada de 9. La media que yo obtuve en mi realidad, la media histórica o la media que me da el ente mundial en este caso, el desvío y la raíz cuadrada de la cantidad de años que tuve en cuenta para sacar yo mis datos muestrales, digamos. Voy a sacar la cuenta, esto me queda menos 10 sobre 5 tercios, 20 menos 30 es menos 10, 5 sobre la raíz cuadrada de 9 que es 3, y esto me va a dar menos 6. Fíjense que ese valor, este valor era el límite entre lo seguro y lo equivocado era menos 1,645. Fíjense el valor de z que encontré acá. Ese valor de z, ¿dónde lo ubico? ¿A la derecha o a la izquierda del límite? Obviamente ese valor queda muy a la izquierda. El menos 6 va a quedar bastante lejos del valor de z límite. Eso quiere decir que cae en la región de error. Si cae en la región de error, quiere decir que esto que yo tenía acá como hipótesis nula no se cumple en mi realidad. Por lo tanto, para mí, lo correcto es esto. O sea, la conclusión con esto es que uno rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa. Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Les muestro un caso más. Supongamos ahora que yo tenga un dato que dice que la edad promedio de los niños que se bautizan por propia decisión en una escuela adventista es de 12 años. Eso me dice a mí un dato histórico, evaluando, supongamos, todas las escuelas adventistas de la Argentina. Se ha sacado el valor de que la edad a la cual se bautizan los niños por decisión propia es de 12 años o menos. Entonces, mi hipótesis nula va a decir que la media de edad es menor o igual a 12. O sea, la edad a la cual los niños que concurren a una escuela adventista en nuestro país deciden bautizarse es de 12 años o menos. Ahora, supongamos que ustedes están trabajando en una escuela donde ven que los niños esperan un poco más para bautizarse. O sea, supónganse que para ustedes la hipótesis alternativa dice que no,
que la edad a la que los niños deciden bautizarse es más de 12, porque resulta que ustedes tuvieron en cuenta, supongamos que evaluaron lo que pasó a lo largo de 4 años y encontraron que la media de edad a la cual los niños se bautizaban es de 13 años, con un desvío de, supongamos, 0,5 años. Pongamos que esa sea su realidad. Ustedes encontraron que los últimos 4 años los chicos se bautizan a una edad promedio de 13 años en la escuela donde están ustedes trabajando, en la escuela que depende de la iglesia donde ustedes están trabajando, con un desvío de 0,5 años. Entonces yo quiero saber si realmente la edad es la que se me informó o realmente la edad de la decisión es mayor. Vamos a trabajar con un 99% para que vean otro valor diferente. Supongamos con un 99% de confianza. Entonces, la curva, en este caso, va a quedar así. Como la hipótesis nula dice menor o igual, el 99% va a quedar a la izquierda, en donde están los valores menores. Y el 1%, que es la posibilidad de equivocarse, va a quedar a la derecha. El Z, en este caso, va a ser 2,33. ¿Sí? Yo trabajo con un 99%, como la hipótesis nula dice menor, el 99% está del lado de la izquierda, donde están los menores, y la posibilidad de equivocarme, que es el 1%, a la derecha. El valor límite, 2,33, está en una tabla que yo ya se las voy a pasar en un Word a ustedes. Entonces, calculemos el valor muestral. El valor muestral es la media de la muestra menos la media dividido el desvío sobre la raíz de n. O sea, me va a quedar 13 menos 12 sobre 0,5 dividido la raíz de 4. 13, que es la media de mi muestra, de mi escuela, 12, que es la media que estoy poniendo a prueba, 0,5 el desvío que saqué y 4 la cantidad de datos o de años que muestré. Voy a calcular esto, 13 menos 12 me queda 1, sobre 0,5 dividido 2, 13 menos 12 es 1, la raíz cuadrada de 4 es 2, y esto a mí me da un Z que es 4. Con ese valor de Z igual a 4, yo obviamente lo ubico acá, dentro de la zona de error, y por lo tanto tengo que rechazar la hipótesis de que la edad es menor o igual que 12, en mi realidad por lo menos, y aceptar de que en realidad para nosotros la edad promedio de decisión supera los 12 años. Bueno, yo espero que hasta acá les quede claro. Obviamente voy a habilitar un foro para que podamos mantenernos comunicados. Les voy a subir un Word con todo esto que hablé acá para que ustedes lo relean y puedan hacer unos ejercicios y un trabajo práctico. Nosotros, si Dios quiere, nos vamos a ver dentro de 15 días. Tienen todo este tiempo para comunicarse conmigo, para hacerme las preguntas que necesiten y sobre este tema, lo que no hayan entendido y sobre los ejercicios que les voy a dejar. Espero que tengan una linda semana, un buen fin de semana, un lindo sábado. Nos estamos viendo si Dios quiere.